Sí, cualquiera de las dos, individual o grupal, la que convenga, pero yo lo voy a trabajar individual, definitivamente. A ver, la Y lo del actividad foro, pues está bien. vamos a dejarle hasta el 31 de mayo la actividad, las actividades que ustedes tendrían que remitirme. Buenas noches. Sí, profe, mejor. Yo pienso que ajá, el que pueda hacer el ensayo grupal o individual que lo haga. Y pues en el tiempo, profe, como usted dice, hasta mayo, yo pienso que ajá, que está como que un poco mejor. Ya, entonces las actividades para socializar con ustedes sería el ensayo de manera individual, el cuadro comparativo de manera individual y los dos foros de discusión de manera grupal. El primero sobre el cómo influye el modelo educativo de su institución dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el segundo referente a las tensiones y contrastes del currículo dentro de su institución. Esos serían los trabajos que quedarían para la asignatura. No sé si alguien tiene alguna interrogante, por favor, antes de poder pasar este primer punto, que es importante Sí, discutirlo y acordar lo que sí, vamos a desarrollar. yo sí tengo una acotación, perdón. Por favor. Si bien es cierto que todos o la mayoría trabaja en el sector educativo, en alguna u otra dependencia de alguna institución educativa, en el caso de la mía son muy celosos de la información que sale o que se consiga de la misma. Es decir, el ensayo argumentativo mío sería de una forma general, sin nombrar la institución y sin nombrar algunos procesos. Así tendría yo la posibilidad de hacerlo, porque si no es un proceso interno de pérdida de autorizaciones, permisos, cartas, demás y demás y demás. Entonces, en ese sentido, se me hace difícil conseguir eso en el tiempo que está estipulado. No habría ningún inconveniente para que usted lo maneje de manera general, considerando lógicamente esos aportes o hallazgos en relación a la institución. Y lo Ok, manejaría usted de manera general sin nombres. ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más, por favor? Y las dos opciones, ¿cierto? Grupal o individual. No, el ensayo argumentativo y el cuadro comparativo son dos actividades netamente individuales. Los foros vienen a ser en grupo para que ustedes puedan discutir. Ah, Pero perfecto. el ensayo argumentativo es de forma general o debe ser aterrizado a la situación educativa donde estamos laborando. Si me repite, por favor. No, me preguntaba que si el ensayo argumentativo debe ser de manera general o debe ser enfocado más a la institución donde estamos laborando. Sí, los trabajos son en relación a su institución. Como lo dijo el compañero anterior, Sí, pues podría manejar de manera general sin nombre de la institución, pero para ver cómo es ese contraste dentro de esa institución, lo que existe desde la parte teórica. correcto. Y otro datico, por ahí está el profe Julián, es el que se encarga pues, de grabar siempre. No sé si de pronto está en disposición en ese momento. Y mira, Sí, en este momento estoy grabando, compañeros. muchas Por gracias. favor, le agradezco inmensamente por su apoyo y para poder nosotros realizar esa retroalimentación. Entonces, nosotros estaríamos quedando de acuerdo entre todos los participantes para que las actividades se desarrolle dos actividades de manera individual, como del ensayo argumentativo sobre los enfoques curriculares, el cuadro comparativo de los modelos educativos que existen, así como también los foros de discusión de manera grupal, el cómo influye el modelo educativo de su institución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, las tensiones y contrastes del currículo dentro de su institución. ¿Estaríamos de acuerdo? Y la fecha de entrega de todas las cuatro actividades estaría abierta el poder entregar hasta el 31 de mayo del 2023. ¿De acuerdo? ¿O alguna pregunta para pasar este punto acordado?
Por favor, si es que alguien tiene alguna inquietud, y si no, pasaríamos a la siguiente lámina. Yo no tengo inconvenientes. Ok, De acuerdo. muchas gracias. Entonces, así acordaríamos las actividades. Por favor, vamos a pasar en los que nos concierne directamente a las generalidades con conceptos básicos, finalidades, características, componentes y modalidades del currículo educativo. Fundamentos filosóficos, socioculturales, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos que tienen relación directamente con lo que corresponde al currículo. Dentro de este antecedente debemos tener nosotros claro la importancia que representa el currículo educativo. Desde esta línea, a través del Ministerio de Educación o la entidad que lo regenta, tienen sus propios direccionamientos, directrices o lineamientos que ya nos van enmarcando sobre qué patrón de comportamiento va a estar encuadrado nuestro currículo educativo. Acá en Ecuador, a diferencia de Colombia, en donde en Colombia el Ministerio de Educación regenta todo lo que es la parte educativa, partiendo desde la educación inicial, media, superior y la universitaria. Acá en Ecuador tenemos el Ministerio de Educación para la educación básica, media, y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para la educación superior. Existe un divorcio entre estos dos entes o estamentos que cada uno tiene sus propios lineamientos para establecer los diferentes currículos. La primera a través de la ley intercultural y la segunda a través de la ley orgánica de educación superior. En cambio, la particularidad de Colombia es que los lineamientos son de manera general para todos los niveles de educación. Sobre este antecedente de manera general, siempre nosotros debemos tener unas preguntas claras de cómo partimos con estas partes teóricas técnicas que nosotros debemos conocer antes de abordar los diseños curriculares. Primero, conocer cuál es el propósito de nuestra institución, sobre qué lineamiento o cuál es la base que quiere construir la parte académica de nuestra institución. Y aquí ustedes han de visualizar que ciertas instituciones en su visión, en relación a la misión, quieren ser líderes, quieren ser emprendedores, quieren manejar una educación de manera integral, quieren manejar una educación de manera multidireccional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos permite tener como el propósito o la guía por donde nosotros vamos a transitar. Y cómo esta visión, enmarcada desde la norma, nosotros debemos articular al aula de clases, considerando ciertas particularidades que existen, como la parte regional en donde se encuentran ubicados los establecimientos educativos, la diferente movilidad de nuestros estudiantes, la parte de la cultura, la interculturalidad también de nuestros estudiantes que están en diferentes zonas. Es importante tener nosotros identificado el propósito de la parte. De la misma forma, cómo se puede seleccionar las experiencias de modo que alcancen los objetivos. En esta parte es importante realizar esa evaluación académica al finalizar cada uno de los periodos, ciclos o años lectivos. El ir evaluando, el ir evidenciando si vamos o no cumpliendo nuestra planificación, qué hemos alcanzado de los objetivos, cuál es la brecha que se ha ido quedando, por qué no hemos cumplido ciertos propósitos, entonces nosotros debemos hacer esa mejora continua. Debemos hacer esa evaluación sobre las experiencias de cada uno de nosotros que vamos aportando al quehacer educativo. Lógicamente que aquí existe un divorcio desde los docentes que estamos netamente en el aula de clases, especialmente con los directivos de la institución, en donde nosotros no tenemos o no somos partícipes de elaborar estos propósitos educativos. Simplemente nosotros nos dedicamos a la parte microcurricular. Y ahí este divorcio que nosotros debemos ir rompiendo esa barrera y siendo parte de la comunidad académica, como la parte directiva, la parte docente, la parte de estudiantes, la parte de los padres de familia, como de la comunidad o sociedad en general. El siguiente punto, cómo se puede organizar esas experiencias de modo que la enseñanza sea efectiva. Aquí es importante hacer un paréntesis al momento que nosotros vamos estructurando, desarrollando, organizando estos patrones de comportamiento de nuestra educación. En el 2020, con la pandemia, se presentó un quiebre en la educación, de la parte presencial a la parte virtual. Como dice CIMEX,
dentro de esta parte de la virtualidad y del ciberespacio, en donde nosotros tuvimos que transitar directamente sin experiencias, sin bases teóricas, y nos tocó emplearnos a través de una pantalla, compartiendo una diapositiva o realizando ciertas estrategias metodológicas o didácticas para poder continuar con la parte académica. Esas experiencias son las que nosotros debemos escribir y trasladar a esos propósitos educativos a través de diferentes procesos teóricos de la parte curricular. Aquí es importante relacionar a la cuarta pregunta cómo se puede evaluar la eficiencia de las experiencias del aprendizaje. Taylor en 1969 plantea ya esta evaluación del aprendizaje. En realidad nuestros estudiantes están aprendiendo o están realizando esos contrastes de los diferentes principios filosóficos como el conductismo, como la parte conductista, la parte de enseñanza-aprendizaje, en donde, ¿qué es lo que nosotros queremos con nuestros estudiantes? Queremos que nuestros estudiantes sean proactivos, sean dinámicos, realicen ese aprendizaje con base a la experiencia o simplemente desde la parte de la memoria. ¿Cuánto ha evolucionado estos aspectos de educación, tanto para el estudiante como para el docente? ¿Cómo nosotros hemos aprendido la parte académica y posiblemente ahora como maestros, pues mantenemos ese mismo eje de desarrollo y no hemos emigrado a lo que la educación en realidad va encaminando, va creciendo o va fortaleciéndose? Estos fundamentos del currículo, que consisten en factores humanos, materiales y técnicos que son indispensables que nosotros como docentes o directivos de la institución tengamos claros. El currículo por sí solo no puede manejarse. El currículo por sí solo dentro de la planificación no es algo estático, sino viene a ser algo dinámico. Primero, nuestro valor humano. ¿Cómo está ese valor humano, ese talento humano en nuestra institución? En realidad ellos están comprometidos con la institución desde una base curricular. La parte de materiales didácticos en realidad son los necesarios para poder aterrizar ese currículo al aula de clases. Esos materiales están acordes a las nuevas tendencias que se van presentando sobre el currículo, o a lo mejor están obsoletos y nosotros queremos sobre eso construir otro enfoque curricular. La parte técnico, sí, la parte de recursos tecnológicos, recursos técnicos que vamos desarrollando en la aula de clases, en realidad están sincronizados con la parte de materiales, con la parte humana, para poder nosotros establecer vivencias de aprendizaje que en realidad tengan ese fruto adicional, que sean ese valor agregado, y pues como las instituciones quieren ser pioneras o quieren ser líderes sobre el ámbito educativo, en el contexto o en la región en la que nos encontramos, nosotros como parte docentes, como esa visión dentro de la parte educativa, debemos tener claros que el currículo no es por sí solo el cómo se va a desarrollar, sino tiene que ser de manera combinada con los otros entes que vamos nosotros a trabajar. Sobre este aspecto, el currículo, ¿qué nos propone? Primero, el currículo nos propone la selección de conocimientos, una forma de conocer desde la parte epistemológica de desarrollo de la cultura del ser humano, propósitos de la educación, que estos ya están enmarcados sobre lo que nosotros queremos 2020-2030, que generalmente la UNESCO nos plantea ciertos lineamientos, o los objetivos de desarrollo sustentables, que también ya nos establece ciertos direccionamientos por los cuales nosotros debemos ir transitando. Así también los métodos adecuados que deben ir relacionados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades de aprendizaje como actividades de evaluación. Aquí es importante tener claro y visualizar el contexto, que la planificación del diseño curricular de nuestra institución, como les decía anteriormente, no va por sí solo dentro de su construcción, sino va de manera conjunta, de manera dinámica, para poder aterrizar en la aula de clases. La planificación del diseño curricular tiene que tener ese valor didáctico para nosotros como docentes poder articular ese proceso de enseñanza-aprendizaje al aula de clases. Y de igual manera tiene que ir acompañado del proceso de evaluación sobre la planificación que se va desarrollando. Si yo quiero ser líder innovador y dentro de esto el principio filosófico de mi diseño curricular está encaminado sobre la base del constructivismo, posiblemente la evaluación, las evidencias tienen que ser sobre la misma base y no a lo mejor sobre una base de una memoria o de una teoría, que estaríamos nosotros rompiendo
esa línea de la parte de planificación macro, meso y microcurricular, que es indispensable nosotros poder articular. No sé si de estas primeras láminas alguien tiene alguna inquietud, algún interrogante, por favor. Quisiera escucharles y compartir la vivencia que ustedes han tenido en sus instituciones sobre la base teórica que podemos ir desarrollando, por favor. Por favor, si alguien nos puede compartir. Hola. ¿Alguien por ahí? Si alguien me copia. Sí, profe, lo escuchamos. Por favor, si alguien nos comparte de lo que acabamos de conversar hacia su institución, cómo estaría aplicándose, cómo estaría desarrollando, cuál sería la base teórica que tiene en su institución. Hola, Sí, por favor. por acá. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, sí le estamos escuchando, por favor, si nos puede Hola, compartir. buenas. Sí, Rita, nos está sí, Rita, por favor, ahí igual estamos escuchando. Buenas noches. Bueno, en el caso de yo soy docente de secundaria de una institución educativa oficial ubicada cerca a Bogotá, en un municipio cerca a Bogotá. Digamos que el Ministerio de Educación hace algunas actividades en el transcurso del año en las que pues, se hacen mesas de trabajo y nosotros pues podemos tener y hacer aportes eh, frente, digamos, a, a algunas mejoras o algunas, digamos, con respecto a la calidad educativa y demás. Entonces sí considero que que en cierta medida sí tenemos algo de participación frente a esos asuntos con respecto a la construcción del currículo y eso en mi institución. Muchas gracias, Rita. Said, que estaba alzando la mano, por favor. Bueno, buenas noches a todos. No, pues lo que quería compartir era que, pues, en el trabajo que hacemos a nivel de educación básica y secundaria, que es donde yo me desempeño, nosotros, pues, diseñamos todo el esquema de trabajo de la institución basándonos plenamente, pues, en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, que es la entidad que dirige el proceso educativo acá en Colombia en todos los niveles educativos. Nosotros, pues, a la hora de construir las herramientas de trabajo, basándonos en el currículo, bueno, acá está el tema de las áreas de aprendizaje y, por ejemplo, sobre esas áreas de aprendizaje, pues, ahí ya se han establecido unos estándares que son los que dirigen, digamos, los conocimientos que los niños deben asimilar. Y están los derechos básicos de aprendizaje. Digamos que en el trabajo en el aula, básicamente esas son las herramientas que nosotros pues utilizamos en conexión con pues los otros componentes que son procedimental y actitudinal, que pues son los que constituyen lo que llamamos acá como la formación integral. Muchas gracias por compartir la vivencia dentro de su institución. Esto es lo importante que nosotros tenemos que articular, la parte de la planificación versus la ejecución, que lógicamente nosotros como docente lo vamos evidenciando en el aula de clases. Sobre esta misma línea, lo importante del currículo es tener claro cuál es la concepción del mundo, qué es lo que pretende de aquí nuestra institución a mediano o largo plazo, mediante conocimientos partiendo de una visión que se debe tener clara y plasmada entre todos los actores educativos sobre la enseñanza de los contenidos de forma de enseñar y de evaluar.
observando la realidad en la que se encuentra. Esto es importante. A veces el currículo, desde la parte del gobierno que nos viene con ciertos lineamientos, pero desconoce la realidad en la que nosotros nos encontramos. Eso lo vamos a ver casi al final de las unidades, en donde incluso existen instituciones unidocentes, en donde no tenemos relación directa con las instituciones de las grandes ciudades. En el caso de ustedes, de los departamentos en donde se encuentran centralizados la parte educativa. Y esas realidades son importantes nosotros conocer, porque sobre esa base posiblemente nos va a tocar hacer una adaptación curricular o un ajuste curricular para nosotros poder cumplir con esos planteamientos que tiene nuestra institución. De igual forma, el factor fundamental que debemos analizarlo y tener presente es la movilidad de las familias con sus estudiantes desde las diferentes áreas geográficas que se movilizan, desde la nacionalidad, la plurinacionalidad, en donde nosotros estamos relacionados con los que nosotros queremos ir desarrollando. Por favor, Lina, que está alzando la mano. Profe, ahí es que entra lo que llaman el currículo oculto, ¿verdad? El gobierno planea o hay unos lineamientos curriculares y eso, pero realmente el maestro cuando está en el aula adapta al contexto, entonces se llama currículo oculto y hay mucho material sobre ello. Sí, correcto. Parte de esto también viene a ser el currículo oculto que se va desarrollando sobre la base de la realidad que nosotros estamos viviendo, o los aprendizajes que se van desarrollando fuera del aula de clases, que es parte de nosotros ir contemplando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso generalmente en nuestra área académica vienen a ser esas adaptaciones, como lo mencionaba, o esos ajustes curriculares que son necesarios para nosotros poder cumplir. Y sobre todo el objetivo, que nuestros estudiantes en el aula de clases tengan los conocimientos de manera conjunta a todos y no de manera individual. Eso es importante nosotros relacionar y es lo que vamos a ver con las visiones del currículo. Lógicamente que las diferentes visiones que se aplican en los diferentes currículos sobre sus aspectos filosóficos que se desarrollan es ir desarrollando partiendo de distintos enfoques curriculares de manera ordenada y sistematizada, que permitan la producción, selección, organización y distribución del conocimiento. Estas visiones hoy en día también tienen otro matiz que se va desarrollando sobre la transposición didáctica en el aula de clases. Esa transposición que nosotros debemos hacerle tal cual está dentro de la planificación hacia nuestra aula de clases. Son términos que nos van a permitir nosotros ir identificando de cómo nosotros podemos generar esos aprendizajes de acuerdo a lo que planificamos, porque si no le dejamos a veces como libertad de cátedra a los docentes, que cada cual pueda tener ese factor que pueda ir diferenciando entre el uno y el otro. Y después del día de mañana, ¿por qué ciertos estudiantes de cierta institución que están ocupando los primeros puestos son mejores que otras instituciones? Entonces ahí es donde nosotros también entramos como docente, que hacemos un mea culpa, que es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra aula de clases. Estamos articulando la parte curricular desde su planificación hasta su ejecución, o cuál es el divorcio, o en qué parte se está rompiendo esta articulación al aula de clases. Y esto es lo que nos va a permitir visualizar con esta lámina la subsistencia ante la naturaleza y el resto de los seres vivos. La educación prepara la subsistencia del hombre, la producción y la reproducción, la actividad del trabajo y la comunicación desde la información. ¿Cómo nosotros podemos ir desarrollando esto? Como es conocimiento de todos nosotros que estamos dentro de la parte académica, si nos ingresamos a cualquier navegador en el Internet, ponemos una palabra y vamos a encontrar un sinnúmero de información. Un sinnúmero de información que a lo mejor sea verdadera, sea falsa, o qué tipo de información nosotros encontramos. Ahora, la principal importancia de la búsqueda de información es saber dónde en realidad la información está cercana a la realidad y no la información que a lo mejor nosotros encontramos por encontrarla. Esa es la parte de la producción y reproducción de esos aprendizajes que están inmersos dentro de estos navegadores o dentro de los diferentes repositorios para poder esto a través de nuestra actividad
aterrizar y buscar qué es lo más relevante, qué es lo más importante para nosotros poder contribuir en este aprendizaje. Si ustedes recordarán, en décadas anteriores, esta información la encontrábamos en la biblioteca. Hoy, con dar un par de clics, encontramos esta información. Este trabajo que han hecho otras personas a través de su producción de conocimiento y, lógicamente, y la reproducción del conocimiento al aula de clases. Esto nos va a permitir igual establecer una presencia humana mediante la cultura y las diferentes ideas de una educación. Prepararnos, tener todo ese material para asegurar la existencia humana, asegurar una calidad de la educación, asegurar que esta educación en realidad tenga un matiz y un contraste de un proceso de aprendizaje, sin descuidar la religión, el arte, las diferentes explicaciones, las diferentes circunstancias que el mundo lo tiene, la diversificación, la diversidad en donde nosotros nos encontramos. Y sobre todo tener presente nosotros que necesitamos establecer esa producción de conocimiento y esa reproducción del conocimiento a través de diferentes actividades que va de la mano a la parte de la comunicación. Eso es importante que nosotros tengamos claros, cómo nosotros podemos ir creciendo con estas ideas, partiendo desde una cultura y sobre todo esa reproducción para un nuevo conocimiento sobre la existencia del ser humano, que es lo que nosotros debemos relacionar. Y aquí viene la parte del desarrollo humano. No sé si ustedes lo han revisado, La verdad y método, de uno de los libros que nos establece el conocer cómo es el comportamiento humano, cómo es el desarrollo del ser humano para nosotros poder construir ese nuevo currículo, construir esos nuevos principios que necesitamos que se articulen en nuestras aulas de clases. Sobre la misma idea, necesitamos ir conversando sobre los aspectos como la prevalencia del hombre ante otros hombres. La educación es la preparación para asegurarnos el poder sobre otros hombres, que esto es lo que nosotros teníamos. Quien más tenga la información, ahora la persona que conoce dónde está la información, pues va a tener ese valor de analizar, ese valor de ir desarrollando. Y eso es importante, sé que se convierte en un arte de ir nosotros construyendo ese conocimiento a través de ideas confirmadas de manera técnica. Estas ideas confirmadas de manera técnica va a estar sobre la base del conocimiento. Nuevamente topamos, sin descuidar la religión, perdón, se pasó la religión, el arte, la diversidad, la explicación, ¿sí? Sobre el mundo en que nos encontramos. Y nuevamente topamos la parte de la producción, la reproducción, los aspectos de actividades y de comunicación. Asimismo, el poder de la creación humana sobre la preparación para asegurar el poder de la cultura, aspectos éticos, aspectos de arte, aspectos de ciencia, el refinanciamiento que nosotros necesitamos sobre el conocimiento, estos artes que nos van a enmarcar en ideas confirmadas sobre la base técnica, nuevamente sin descuidar la religión que nosotros podemos encontrar en la aula de clases, la diversidad, la explicación sobre el mundo y lo importante que no debemos olvidar, esa producción, reproducción del conocimiento sobre actividades y mantener una comunicación bidireccional en nuestras aulas de clases. La extensión del dominio del hombre es importante, preparar la productividad y el dominio. La productividad y el dominio, que en épocas anteriores era la producción sobre la máquina, el conocimiento sobre la relevancia de los grupos, la parte ética, la parte de la ciencia y el refinanciamiento. Aquí ya topamos una nueva palabra de lo que estábamos viendo en las láminas anteriores, que es la parte de la ciencia, ideas confirmadas que necesitamos nosotros corroborar para poder ir generando ese nuevo conocimiento. Asimismo, la conquista científica del mundo que vamos desarrollando sobre la educación, la preparación para la creación científica y relevancia científico-tecnológico sobre luchas de ideas de poderes políticos, del medio ambiente y de espacios desde la cosmovisión, la producción, la conquista de relevancia, la ética, la ciencia, el refinanciamiento, las ideas confirmadas, manteniendo pues lógicamente nuestros principios en relación a la religión, al arte, a la diversidad, a la explicación del mundo. Estos aspectos, ¿por qué los topamos o por qué nosotros vamos teniendo como un análisis, como antesala para poder ir terminando el currículo que existe en mi institución?
es la preparación del uso racional, pacífico y humano de los crecientes aspectos que se van desarrollando sobre diferentes productos y culturas. La globalización, la ecología, la diversidad. Es importante que nosotros tengamos claro cómo estos términos externos posiblemente a nuestra institución son importantes, que se van a convertir en las perspectivas sobre qué es lo que avisora la institución, cuál es ese enfoque, ese matiz externo que lógicamente tiene relación con mi currículo en mi aula de clases. Esas perspectivas desde el contraste de la globalización a nivel mundial, regional o incluso en el departamento son importantes que nosotros tengamos claros para nosotros poder contribuir a la construcción de ese currículo. Tener esa base del contexto en donde nosotros vamos a construir nuestro currículo, porque de aquí nuestros estudiantes van a salir con los años de estudio a un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario va a ser el externo de la institución. Aquí tenemos ciertos lineamientos, porque las diferentes entidades educativas en sus diferentes niveles y la educación superior, pues lo estamos preparando nosotros para ciertos años académicos. 6 años de la parte primaria, 6 años de la parte secundaria, 4 años o 5 años de la parte de la licenciatura o ingeniería, la parte de los posgrados, 2 años, 4 años o 5 años del doctorado, pero la institución hasta ahí llega. La institución no tiene un crecimiento constante sobre la base del desarrollo profesional. No tenemos nosotros esa relación como institución educativa una vez que obtiene el título académico el estudiante y sale a la institución. Para nosotros poder realizar ese rediseño curricular o ese ajuste deberíamos realizar una evaluación, pero posiblemente no sabemos dónde está la persona, cuál es el campo que está desarrollando, si en realidad lo que se preparó en realidad está aplicando esos conocimientos, y eso es importante nosotros tener presentes para poder tener esa construcción del conocimiento. Aquí es muy importante, por ejemplo, la parte militar, la parte policial, en donde se les está formando a las personas para los 4 años que dura la carrera o 2 años que dura también sus estudios universitarios y lógicamente de proceso de formación. Pero conforme van adquiriendo los nuevos grados, militares van desarrollando diferentes cursos de ascenso, como es conocimiento nacional mundial, de que todas las instituciones militares realizan los diferentes cursos hasta llegar a sus grados altos que van ocupando. Pero para esto han transcurrido un promedio de 30 años de vida profesional, de vida institucional y sobre todo de vida académica. Entonces, el currículo, por ejemplo, para estas instituciones es diferente a los currículos de las universidades que son de 4 o 5 años, sino acá es el currículo para una vida en la que se va construyendo el ser humano sobre una profesión. Y eso es lo que nos va a permitir nosotros establecer estos enfoques teóricos, estos enfoques curriculares que nos van a permitir armonizar y aterrizar en el aula de clases. Por favor, hasta aquí quisiera escucharles a alguien, alguna inquietud, alguna retroalimentación para tener nosotros en contexto de manera macro esos aspectos indispensables que necesitamos conocer, que necesitamos nosotros esos aspectos interiorizarnos, porque eso nos va a permitir construir un nuevo currículo, tener claro sobre qué es lo que pretende mi institución y cómo yo desde mi aula de clases aporto a esa construcción. Por favor, quisiera escucharles. Por favor, creo que alzó la mano Isidro, Rita. Sí, profe, pues en el caso de nuestra institución educativa, pues trabajamos por proyectos. Entonces, los estudiantes desde primaria comienzan un proyecto, el cual tienen que ir madurando durante toda su primaria, luego bachillerato, dependiendo pues si siguen con ese mismo pensamiento. Pero entonces, el Ministerio de Educación lo que nos da es como una libertad, ¿cierto? Hay un proyecto educativo institucional, un PI, y ese PI se adapta de acuerdo a las necesidades del contexto. En nuestro caso, por ejemplo, hay alrededor de instituciones educativas que trabajan por competencias, en el caso de nosotros por proyectos, pero sí se enfoca directamente a la necesidad del contexto de la institución educativa. Lógicamente, pues que hay unos estándares, hay una matriz de referencia, pero sí hay como esa libertad para enfocarlo.
Y yo pues considero en cuanto a lo que usted decía ahorita de las instituciones educativas militares, de pronto porque están directamente, aparte de su formación académica, están correspondiendo a una labor, ¿cierto? Están directamente, es una empresa prácticamente que está orientando a que se lleve a cabo ciertos propósitos. Pronto la universidad o la institución educativa lo que hace es que se gradúe de primaria y ya podemos suelta a esa población. En bachillerato también pasa a la universidad y todos estamos como en ciertas etapas, diferente a la parte, para tomar pues el tema que decía ahorita, de las fuerzas militares que tienen ya directamente un enfoque diferente porque es directamente, aparte de lo académico, es lo laboral. Es como el aporte, profe. Muchas gracias, muy amable su aporte. Por favor, alguien más, estaba dos personas que estaban alzando la mano, si me ayudan. Sí, por favor, Luis. Gracias, profe. Bueno, yo voy a soltar como 3 líneas o 3 ideas y es lo que estoy viendo que también va a ser mi sitio de dirección para el ensayo que puedo argumentar de la tarea que tenemos. Para mí, 3 cosas, profe. Yo creo que el currículo tiene un componente político que no lo estoy viendo aquí. Indudablemente lo hay desde, no sé, en Ecuador, pero aquí desde una ley, un decreto, una ley general de educación o decretos, leyes que se van formando para aclarar, ajustar otra ley que la antecede de acuerdo al gobierno de turno que llegue. Es una condición que va a irrigar y va a cubrir a la educación, por lo menos aquí en Colombia. Entonces ahí ya vemos un componente político que trata de ser lo más democrático posible, pero que en el fondo lleva ese componente. La otra línea que pienso argumentar es que el currículo, yo no hablaría de factores, yo hablaría de dimensiones, debido a la postura donde estamos hablando, que son las ciencias sociales y en fin, la ciencia de la educación. Entonces, de esas dimensiones que yo nombraría, yo pensaría que también faltarían los métodos, la didáctica, no solamente qué se va a decir o qué se va a enseñar, sino cómo. Y yo pensaría en otra línea, tiene que ver con la parte de cómo se diseña y cómo tenemos el currículo. No creo que sea solamente la enseñabilidad lo que debe preocupar un diseño curricular. Yo creo que debe estar pendiente la educabilidad, el cómo aprende, de qué se apropia un estudiante. Esa creo que sería por encima de enseñar, o sea, educar. ¿Qué es lo que aprende un chico en clase? Indudablemente, si tenemos ese punto, yo creo que para los diseños curriculares y para el concepto de curricular no debe ser solo la mirada de la institución, no solo la mirada del docente, de los docentes. Hay que invitar al estudiante que participe. Hay experiencias extraordinarias en el mundo de ese tipo. Ellos, ¿qué quieren? ¿Qué desean conocer? ¿Qué desean aprender? Las últimas conferencias mundiales, la del 2022, la del 2021, incluso la del 2020, en diferentes estamentos que se han reunido, sobre todo de mira lo que ha pasado con el COVID, están proponiendo eso. Y que no solamente sean los espacios del aula o de la escuela, es que hay múltiples espacios, un parque, un laboratorio, una sala de cirugía. Son espacios necesarios para que llegue el aprendizaje. Y no solo lo que está de pronto enmarquetado, cuadriculado, colocado en algunos puntos que el mismo sílabo conlleva y nos lleva a hacer eso. Eso por lo pronto. El otro punto que quería tocar es que desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido como docente, los procesos curriculares los noto más apropiados por los docentes de la básica y de la primaria que de la misma educación superior, por lo menos aquí en las instituciones que yo he trabajado. El docente de la institución superior a veces es hasta temporal. De pronto, así como puede estar un semestre en una cátedra,
puede estar 1 o 2 años, se va y viene y coge para otra institución. Entonces estos docentes de la media, de la primaria, que tienen sí un tiempo más estable por varias condiciones, parece a mí entender, o a lo que yo puedo experimentar, es que se entregan más hacia el diseño curricular y se preocupan más por ello. El docente que llega a la universidad encuentra un sílabo hecho, si le quiere hacer un ajuste en la bibliografía, cosas puntuales aquí y allá, pero no se entrega totalmente, ya le entregan el esquema. Eso era el aporte que quería hacer. Gracias. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más está alzando la mano si me ayuda? Sí, yo, profe. Por favor. Sí, yo quisiera abonarle al profe también la parte, lo que es la misión y la visión que tienen las instituciones educativas. O sea, cada una de las instituciones educativas se caracteriza por una misión y una visión que quieren del sujeto, en este caso del estudiante. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a dar cumplimiento, que eso aporta y abona al currículo, porque en qué contexto, con la misión y la visión, nosotros estamos formando a los sujetos, ya en qué contexto se van a desempeñar, qué queremos de ellos, cuáles son los fundamentos que queremos desarrollar y las habilidades y las fortalezas y en el contexto donde ellos están. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más está alzando? Sí, señor. Profe. Por favor. Siga, compañera, tranquila. Gracias. Sí, mire, profe, pues teniendo en cuenta lo que dijeron mis otros compañeros, sí, no hay que desconocer que hay una política, una normatividad, y precisamente hace unos días hablábamos digamos, en un consejo de profesores, haciendo un análisis precisamente que es algo que tener en cuenta es sobre el modelo pedagógico, ¿no? Que tienen las instituciones educativas, bueno, ya saben, llámese educación básica, media y educación superior. Y en eso hay que tener pues presente quiénes son los actores fundamentales. Quizás para algunos sea obviamente el estudiante y el profesor. Y algo que mencionaba ahorita Luis, y es importante sobre las dimensiones, y hablábamos que quizás hay una dimensión también de enseñanza, una dimensión de aprendizaje, y que en esa dimensión de enseñanza y aprendizaje, pues está obviamente el profesor con su didáctica, cómo produce ese momento de aprender en la didáctica, ese conocimiento, ese contenido de soporte epistemológico que tiene, y pues obviamente qué herramientas maneja, qué recursos en su práctica pedagógica el profesor. Pero hay que ver también en la parte del aprendizaje el estudiante que tenemos, ¿no? Todas las instituciones educativas no tenemos los mismos estudiantes con las mismas necesidades, de acuerdo al contexto. Hablamos ahorita de sujetos contemporáneos, modernos, bueno, de acuerdo, digamos, a aportes que hacen diferentes autores. También el estudiante que queremos, que es estudiante que quiere, de acuerdo, digamos, a la institución educativa, a la formación, si el estudiante es crítico, si maneja ciertas habilidades en la aplicación de herramientas digitales, herramientas, obvio que ahora pues el conocimiento se encuentra desde ahí, pues uno tiene que mirar que el estudiante también tiene que ser competente en eso, y las estrategias y herramientas y del aprendizaje, ¿no? Y pues digamos que ese era mi aporte, que debe tener también en cuenta el currículo, ¿no? Desde su modelo pedagógico. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más que está alzando la mano? Sí, señor. Pues teniendo en cuenta lo que los compañeros expresaron y lo que usted indicaba también anteriormente, la construcción del currículo evidentemente tiene que ser contextualizada, porque en el caso acá cercano, no es igual una institución educativa pública que una institución educativa privada, por ejemplo. Entonces sí se debe ajustar al contexto del currículo. Y por otro lado, pues debe estar orientado no solo al proceso de enseñanza y aprendizaje de unos contenidos que estén establecidos, sino que debe trascender hacia la persona, como usted lo indicaba ahí, hacia su cultura, hacia sus valores. Entonces
esa construcción debe estar muy, muy ligada con esos aspectos de la persona. Gracias. Gracias a ustedes. Lo que ustedes acaban de mencionar, pues lógicamente estaríamos involucrando a nivel meso y microcurricular. Lo que estamos nosotros visualizando en una primera parte es lo macro, lo externo, de forma global que necesitamos de esto articular. Lógicamente necesitamos articular a la parte meso, ser partícipe, los estudiantes, tener esos trabajos participativos de qué es lo Se fue la señal, profesor. que nosotros vamos a ir desarrollando en base a esos requerimientos. Por favor, si me confirman. Sí se está viendo la siguiente Sí, diapositiva. sí, eso les mencionaba, lo que ustedes acabaron de mencionar. Bienvenido sea esas inquietudes, esas interrogantes que igual lo vamos a ir analizando. Eso viene a nivel meso y a nivel microcurricular. Eso es importante nosotros que tengamos esa relación de la parte macro que necesitamos tener, la parte externa del currículo, a la parte interna del currículo y de lo que necesitamos nosotros, que nuestros estudiantes conozcan, que nuestros estudiantes tengan esas necesidades y sobre todo, qué es lo que la sociedad necesita para que nuestros estudiantes, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues puedan ser parte de esta sociedad. A esto es indispensable nosotros tener también en cuenta sobre los enfoques que provienen normalmente de las teorías que han ido desarrollándose en el tiempo, desde la parte de la construcción de la investigación, en donde necesitamos nosotros ir desarrollando. Estos aspectos son indispensables que nosotros tengamos claros sobre la educación y sobre el aprendizaje. Aquí tenemos ejemplos que ya debe ser parte de ustedes estos términos, el enfoque cognitivista, el enfoque histórico-cultural, los enfoques desde la parte filosófica que debemos ir construyendo. ¿Cuáles de estos son los más propicios para mi institución? ¿Cuáles de estos son los que necesitamos nosotros ir desarrollando? ¿A cuáles de estos necesitamos darles un valor significativo para ir evolucionando sobre los aspectos de construcción? El enfoque constructivista sobre lo que el compañero nos hablaba, sobre los proyectos que van desarrollando de sus años iniciales hasta sus años avanzados, cómo nosotros podemos ir evidenciando ese aprendizaje a través de los proyectos, a través de las competencias que también ha sido parte de nuestros conocimientos en diferentes momentos, cómo estos currículums tienen ese nombre y apellido para nosotros poder ir construyendo. A esto necesitamos nosotros tener claro que estos enfoques, desde la parte psicopedagógica, necesitamos transitar por determinados momentos, necesitamos la parte del conductismo, del cognitivismo, del aprendizaje humano, constructivista, enfoque histórico sociocultural, la parte de competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto necesitamos nosotros en ciertos momentos transitar por uno de estos. No necesariamente debemos dejar aislados. El momento que el estudiante ingresa el primer día, ingresa el primer momento a un establecimiento educativo, nosotros le damos las políticas, los lineamientos, ahí estamos sobre una parte conductista, necesitamos que esto cumpla las políticas institucionales, necesitamos que esto debe ir cumpliendo. Y sobre esto nosotros vamos evaluando, vamos desarrollando y el estudiante va transitando, independiente del enfoque que necesitemos, pero vamos transitando por estos aspectos que son indispensables, que nosotros como docentes, nosotros como parte de las autoridades, como parte del entorno educativo, tengamos claro en qué momento van a ir construyendo. Aspectos indispensables que vamos a ir madurando con las próximas clases para ver cuál es la base de la construcción de mi currículum. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para ir cerrando este primer acercamiento sobre la parte curricular, sobre el entorno en el que nosotros necesitamos tener claro y sobre lo que nuestra institución ha ido desarrollando. ¿Cuál va a ser ese aporte significativo desde la parte teórica a evidenciar qué es lo que mi institución tiene? ¿Qué es lo que mi institución debería tener? ¿Y cuál sería mi aporte para esa nueva construcción?
Ese es un interrogante que los dejo para ustedes, para su reflexión, para su análisis propio del día a día que nosotros vamos en nuestra institución educativa. Por favor, ¿alguien de ustedes alguna inquietud? Profe, de pronto una preguntita sobre las fechas para las asesorías. ¿Qué fechas tenemos programadas? Ya, estaba para programar y reunirnos los días lunes. No sé si es que ustedes tienen alguna alteración o no sé cómo ustedes estaban programados. Yo no tengo ningún inconveniente. A la misma hora, 7 de la noche. Sí, el próximo lunes es 1 de mayo. No sé si ustedes tengan a lo mejor festivo. inconveniente, sea festivo. Lo podríamos pasar para el día martes. No tengo ningún problema. Sí, sí, señor, es festivo. Ya, entonces sería el próximo martes que nos reuniríamos a la misma hora para ir avanzando, por favor. Perfecto, el martes. Perfecto, el martes. Listo, entonces un abrazo, cuídense y estamos conversando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias.